Bueno, pues estamos con Toni Valento y en primer lugar lo que habría que decir que Toni Valento es un seudónimo que crea otro gran actor, otro gran personaje y otra persona con seudónimo que es Tony Leblanc. Sí, Es así. sí, sí, sí. Tony Leblanc es el creador del seudónimo de Toni Valento, que es el que ha venido utilizando a lo largo de su carrera profesional. De varios Valentos. Todos los actores cuyo apellido no le gustaba o no le parecía a Tony comercial, nos llamábamos Valento. Así hubo un rockero de Zaragoza que se llama Chico Valento y alguno que otro. Tony Leblanc es uno de los intérpretes de Los últimos de Filipinas, que es donde determinadas personas sitúan la decadencia de España, una decadencia que va a dar origen a esa gran tragedia que es la guerra civil. ¿Cómo era la versión cinematográfica de Los últimos de Filipinas con Tony Leblanc? Bueno, era una versión, como película a mí me parece espléndida. La música ha quedado, el Te diré se sigue cantando, ¿no? Curiosamente, canción de Enrique Llobet, que luego fue secretario de no sé qué del PSOE, ¿verdad? Lo que ocurre es que daba una idea del imperio fenecido. Y es verdad eso que tú has dicho, de que el desastre colonial, el 98, es una de las causas, yo creo que no la única ni la más importante, de la guerra civil, en el sentido de que el ejército español se quedó macrocefálico. Un ejército que tenía una enorme cantidad de oficiales y que tuvo que licenciar a la tropa, porque ¿para qué la quería? Y entonces esta falta de trabajo en el ejército motivó nuestra intervención en África para colocar al ejército español. La intervención en África fue, bueno, no sé muy largo valorarla, yo creo que a la larga fue desastrosa, creó a los africanistas, y los africanistas fueron los que rompieron la guerra civil, vamos, los que montaron la guerra civil. El tema de África y Perdóname, Franco decía que él no se explicaba su vida sin África, y eso es sintomático. El tema de África no solamente crea la figura de los militares africanistas, sino que produce primeramente la tragedia de los Barranco del Lobo y también el conocido desastre de Anual que propicia la dictadura de Primo de Rivera, y a partir de ese momento digamos que también hay un clamor por parte de los propios generales en el sentido de ver la República como la salvación para esa regeneración que aparecía tocada a partir de las responsabilidades que algunos apuntaban del rey en cuanto al llamado expediente Picasso, ¿no? Ahí quería llegar yo, al expediente Picasso, que como sabes desapareció. Picasso era un general masón, en el mejor sentido de la palabra, muy respetado en el ejército, y parece que ese informe que fue destruido acusaba al general Silvestre, desaparecido, no se sabe cómo, en Anual, y al mismo rey de haber negociado con el enemigo, lo cual, de ser cierto, yo no tengo documentos para afirmarlo, habría convertido al rey en reo de alta traición, de lesa patria. Y por eso yo creo que el ejército, tanto el africanista como el de la península, cuando el pueblo, a la caída de Primo de Rivera, del error Primo de Rivera, decide que se ha acabado Alfonso XIII, que tiene que venir la República, porque es la única alternativa. Bueno, acordaros del discurso de Sánchez Guerra, jefe del partido monárquico, en el Teatro de la Zarzuela, invocando el verso clásico y diciendo que no se puede servir a señores que en gusanos se convierten. Esto dirigido al rey. En el primer mitin político que fue retransmitido por Unión Radio a todo el pueblo madrileño, era muy fuerte, y la República realmente se consolida el día 13-14 por la tarde, cuando Sanjurjo reconoce que el gobierno provisional. En ese intento cinematográfico de contar la historia, de contar determinada historia, hemos hablado de Los últimos de Filipinas, pero ¿cuál sería la siguiente película que a tu juicio trataría de acercarse a la problemática que desencadena la guerra civil y a la propia guerra civil española? Esa es una pregunta muy complicada, porque todas son luego ya películas hechas a posteriori y hechas por los vencedores. O sea, son películas para justificar.
Yo creo que habría que enmarcar todo ese cine bélico, desde los últimos de Filipinas, que no es la primera, sino Jarca, A mí la Legión, todas las películas en que Alfredo Mayo lucía su cuerpo maravilloso de oficial legionario, en una película anterior, película que encantaba al general Franco, que era la de Duvivier, que era La Legión Española, que se estrenó curiosamente con dos cortes solo, La Bandera, que se cortó solo con dos pequeños cortes. Uno era un cartel donde ponía Segunda República, alistados a la Legión, y otra escena en que Jean Gabin le preguntaba al comandante si creía en Dios y decía que no. Y esos fueron los dos únicos pequeños matices, porque era un elogio del fascismo. No del fascismo, porque el fascismo es un término muy complejo, sino del integrar a la masa. Tendríamos que ir a Ortega. La masa se ha convertido en la protagonista de la historia y hay que integrarla y dominarla. Y entonces ahí nace La Bandera y ahí nace La Legión y ahí nace un cine que se prolongará en Alemania y que terminará en El día más largo, que es el cine de elogio de lo militar y del militar como resolvedor de la situación política. Y en ese sentido, el cine por el que me estás preguntando, a la gente que lo veíamos con pocos años, en los años 50, que nos llevaban los profesores de espíritu nacional a ver A mí la Legión y Jarca, y los jesuitas a ver Bala Rasa, que fueron las películas de nuestra infancia, y La Competencia, nos crearon una confusión intelectual terrible, porque nuestros padres no querían hablar de la guerra, nuestros abuelos no querían hablar de la guerra. Ten en cuenta que yo nací en Terrassa, en Barcelona, donde los obreros con los que yo me relacionaba habían perdido varias guerras. Habían perdido su guerra revolucionaria como anarquistas, su guerra nacionalista como catalanes y su guerra civil como españoles. El silencio era terrible. Entonces yo me tardé hasta los 12, 13, 14 años en que pude empezar a leer, en entender de qué nos había liberado el ejército español. Porque yo entendía que en la guerra del francés, luego llamada de la independencia, habían venido los franceses, pero no entendía, nos costó mucho. La empanada mental de nuestra generación fue terrible. Dos películas referentes a dos asedios de los que se producen en la Guerra Civil Española. Una es El Alcázar no se rinde, pero quizás la película que más nos interesa para la propia historia que estamos contando aquí, que se refiere a la actuación silenciada del capitán Agustín Cantón, es el Santuario no se rinde. Por un lado es El Alcázar no se rinde, sí, y luego hay que ceñirnos a la película referente al Santuario de Santa María de la Cabeza, que es mucho mejor película. Cinematográficamente está mucho más conseguida. Yo no sé si refleja de verdad la historia, porque como tú estás investigando en esto y lo sabrás mucho mejor, se han escrito por lo menos 3 historias que yo conozco de la historia del Santuario de Santa María de la Cabeza. Y eso es lo que investigarás en esta película. ¿Cuáles son las historias que conoces del Santuario de Santa María de la Cabeza? Yo conozco la de que hubo un pacto de rendición que no se respetó y que eso motivó el asedio, que me parece que es la más seria. Otra, que es la épica... ¿Esa versión de dónde procede? Esa versión procede de los entornos familiares de las personas que actuaron y de nuevos investigadores, porque eso sigue siendo un tema muy recurrente. Pues nosotros veíamos la película, que es la decisión heroica de la Guardia Civil de resistir en el santuario. Eso tenía una motivación política cuando se rueda. La Guardia Civil nunca fue bien vista en el bando nacional. Es decir, siempre se le opinaba que habían chaqueteado, que la gente se había hecho Guardia Civil por no ir al frente. Parece, esto lo explicaba el sobrino, el primo del general Franco, que el decreto de disolución de la Guardia Civil estuvo firmado y que Alonso Vega fue el que le dijo a Franco que esto lo arreglaba él, y que la Guardia Civil de Alonso Vega no tiene nada que ver con la Guardia Civil anterior. Entonces la película hay una versión que la película se hace, y eso sí está en la película, de la Guardia Civil como parte integrante
y constituyente de las fuerzas que se habían alzado, lo que es una inexactitud histórica. Habría guardias civiles muy partidarios del alzamiento, pero la mayoría fueron partidarios de mantenerse fieles a su juramento a la República. Esa es la primera. Y luego hay una tercera que a mí ya me parece demencial, que relaciona los hechos del santuario con las caras de Belmez, pero que está llenando las televisiones hoy en día. Lo que a mí ya me parece una cosa, porque en fin, me parece una cosa de parapsicología que no tiene que ver con esto, pero me parece que la película se hace, la idea de la película y los que veíamos la película cuando nos llevaban a verla, era el apoyo de la Guardia Civil a la rebelión, cosa que me parece que no se produjo. Ahí Alfredo Mayo hace un papel curioso, que es el papel de un notario que llega a la localidad y que tiene ciertas inquietudes un tanto izquierdosas, pero que al final acaba apostando por esa defensa a ultranza que se hace en el santuario. Sí, la película quiere defender la defensa a ultranza como un hecho heroico, y en eso está explicado perfectamente ese personaje. Quiero decirte, porque también había una cantidad de gente, Besteiro, por ejemplo, que ahora intervino... Luego hablaremos de Besteiro, bueno, pero también encontramos en la película a Ángel de Andrés. Como actor. Bueno, Ángel de Andrés había sido por razones geográficas, había sido un soldado de la República, había peleado en Brunete. Cuando se acabó la guerra, como todos, pues tuvieron que ser readmitidos a la vida civil. Y entonces Ángel empezó a ser actor y se tuvo que hacer franquista, porque si no eras actor y no eras franquista, si eras actor y no eras franquista, no eras. Es decir, en España todos fuimos franquistas, todos los que fuimos, porque si no, no se podía ser. Es decir... Y además, Ángel de Andrés, históricamente está comprobado que fuese un soldado... No, pues fue un soldado porque le quintaron. En la batalla de Brunete, sí, le quintaron. Por su quinta, como mi padre fue quintado en la quinta entonces llamada del Biberón por el ejército republicano, se hundió el frente en Manresa, cuando Targüeña, y esos son todos los misterios de la guerra civil, decidió no reconstruir el frente en Cataluña y entregar Cataluña prácticamente sin pelear, quemaron los papeles del batallón, se escaquearon, y cuando los nacionales hubieron ocupado Barcelona, se presentaron como desertores de la República, como que se habían escaqueado de la República, y el Ejército Nacional hizo que se lo creía y los enroló, porque ¿qué iba a hacer con toda una quinta de 18 años? Alguna depuración habría para los que estuviesen muy comprometidos políticamente, pero los demás, mi padre era un camarero de las Ramblas. Pero quiero decir, en su carrera como cómico y como actor, y como actor cómico, él participaba sistemáticamente en todos aquellos festivales que se hacían a favor de un actor cuando estaba necesitado económicamente, etcétera, etcétera. Hacía un poco el papel de Bob Hope. Bueno, quizás sí, pero no se lo habría planteado, ¿eh? Él era bueno por naturaleza. Ahora sí que la gente busca referentes en el extranjero. Ángel era bueno por naturaleza. Es decir, ahora sí podemos decir a pelota pasada, hacía lo que Bob Hope con los festivales. Bob Hope era un militante americano radical, republicano y duro. Bob Hope hoy votaría a Bush con toda tranquilidad. Ángel no era un hombre que habría votado, ahora probablemente se abstendría. Yo no sé a qué votó Ángel cuando volvió la democracia, ni lo preguntaría, vamos. El santuario no se rinde, y a partir de ese momento, ¿qué otro tipo de películas se hacen en España tratando de construir una versión, la mayor parte de las veces oficial, de aquella guerra que divide fratricidamente al pueblo español? Hombre, hay una de horrorosa, que era una comedia de Jiménez Arnau, el notario, que estrenó en Teatro Adolfo Marsillac, porque todos hicimos de todo, que se llamaba Murió hace 15 años, que era una historia tremebunda de un niño llevado a Rusia durante la guerra y que luego volvía reclutado por la KGB o como se llamase entonces, para asesinar a su padre, ¿no? Y entonces él descubría la verdad de Cristo yo creo que el ciclo de la guerra civil empieza con la bandera de Jules de Duvivier, que es la Legión Española, es la escuela que sigue el cine legionario español, que está generalmente muy bien hecho y muy bien rodado,
y termina con Alfredo Mayo y en la película de Saura genial, que es La caza, que es la película que da fin a todo este ciclo y le da la vuelta, lógicamente. Alfredo Mayo se enfadó mucho cuando vio La caza montada, porque le habían dicho que hiciese lo que había hecho siempre. Hizo lo que había hecho siempre y salía el oficial de la Legión, ¿me entiendes? Luego tuvo un éxito, reavivó su carrera y se le pasó el enfado, porque los tiempos habían cambiado, ¿me entiendes? Pero Alfredo había interpretado ese personaje que además no era auténtico. Había otras películas, yo recuerdo por ejemplo Posición Avanzada, Sí, hay, que vi en el Cine Fantasio, si no me falla la memoria. No sé. Jarca es una buena película de aventuras, ¿me entiendes? Rodada además con muy pocos medios en Montjuïc, y entonces la montaña Montjuïc resulta que son los cerros de África, y es un cine heroico. ¿Dónde se rodó Los últimos de Filipinas? Pues me has pillado, yo creo que en Chamartín, que los estudios Chamartín. Tranquilo, sí, en Sevilla, sí. Porque además es una película de mucho interior. ¿Qué querías decir de Besteiro? No, de que Besteiro había sido uno de los españoles republicanos, como tantos otros habían habido, algunos que pasaron al campo nacional, porque la república la empezó Miguel Maura, que es el que la empezó gente como Miguel Maura. Quiero decir que había una república de derechas. Para entendernos, había una gente que quería estar en Europa y que en Europa había que estar en las repúblicas. Y había una rama socialdemócrata y una rama en el Partido Socialista. Ha escrito alguien con razón no hace muchos días que cuando a Tarradellas le contaron a la vuelta, ya cuando ya había hecho el IASOC aquí y todas esas cosas, que había problemas en la Federación Madrileña del PSOE, dijo, esto ya les pasaba en el 31. Es decir, ¿qué papel desempeña, a tu juicio, Besteiro? Ninguno. En la guerra civil Besteiro se está en casa, horrorizado, y es un señor muy mayor. Entonces queda para entregar Madrid. Va a entregar Madrid, lo meten en la cárcel sin haber cometido ningún delito, sin ningún delito de sangre, sin haber hecho otra cosa que dar la cara, junto con el último alcalde de Madrid, Melchor Rodríguez, que van a entregar Madrid y le condenan a muerte. Y es sintomático que el teniente militar, que hace una excelente defensa de Besteiro, al que no se llegaron a condenar a muerto o indultar, o murió en la cárcel de enfermedad, pero al teniente que le defendió, cuando acabó la defensa, le dijeron, ha cumplido usted con su deber, lo ha hecho muy bien, su defensa ha sido impecable, es usted un gran abogado, no tiene nada que hacer en el ejército, ponga un bufete. En esa imagen impresionante que capta uno de los grandes fotoperiodistas de la historia del periodismo gráfico español, que es Alfonso, íntimo amigo por otra parte de Melchor Rodríguez, del cual hay fotografías, tenemos una imagen absolutamente dramática en la que un Besteiro envejecido habla por la radio pidiendo una rendición al pueblo de Madrid, tratando de evitar un baño de sangre, y en la misma también aparece el coronel Casado, que era el padre de Fernando Rey. Durante los años de ese cine que estábamos hablando, ¿se sabía en la profesión que Fernando Rey era el hijo del coronel Casado? Sí, pero es que el coronel Casado, que fue el que realmente pactó la rendición, a ese sí le dejaron marcharse. Volvió al cabo de los años, fue juzgado, pactado. Hay una anécdota terrible que contaba... Pero ¿se sabía en la profesión que Fernando Rey era el hijo del coronel Casado? Sí. Y el propio seudónimo de Fernando Rey obedecía a tratar de ocultar que se llamaba Fernando Casado. Podía ser, pero también Casado se llama mucha gente, no era necesario, ¿me entiendes? Hay una anécdota terrible que contaba Fernando, a mí me la ha contado, que cuando le dieron el primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, Franco se acercó a saludarle. Estaba en la cárcel entonces Casado. Pero ¿cómo está su padre? Y le preguntó Franco, ¿cómo estaba su padre? Y él dijo, bien, dijo, ay, se equivocó, si hubiese estado con nosotros. O sea que a lo mejor el mismo Franco protegió a Fernando, que por otro no lo merecía. Lo que quieres decir es que cuando Casado vuelve a España, ingresa en prisión. Ingresó en prisión, estuvo poco tiempo, le condenaron y la absolvieron, le mandaron a casa porque él había pactado la rendición sin represalias. Se fusilaron a cientos de militares
por rebelión militar, que ya tiene misterio, el hecho de que los rebeldes acusaran de rebelión militar en un intento lógico de legitimarse a los militares que no les habían seguido. Pero luego no fueron particularmente sádicos o nada con las familias de estos militares. Pensaron que los que habían fusilado habían hecho eso tan terrible que se llama pagar con la vida su delito, y que las familias seguían siendo de militares y seguían siendo del cuerpo. Esa es una de las cosas más escalofriantes y menos tocadas de la posguerra, ¿eh? Porque, hombre, las familias salieron beneficiadas de alguna manera en aquel país terrible, ¿no? Pero dije, no, como su marido ya pagó en el pelotón de fusilamiento, usted tiene derecho a su pensión. Joder. Por último, Tony, ¿qué otros actores que conocemos a través de la pantalla tuvieron su propia historia personal en la Guerra Civil? Es decir, sabemos que Luis Ciges fue miembro de la División Azul. Y otros muchos, Berlanga. Pero me estoy refiriendo a actores. Rafael Aparicio, su marido, Erasmo Pascual. ¿Qué se hablaba en la profesión? Cuidado, Erasmo no fue divisionario. Fue miembro de la Quinta Columna, quizás. Fue miembro de la Quinta Columna. ¿Eso está comprobado? Hombre, hay un libro de Fernando Collado, que fue el organizador del teatro en el Madrid anarquista, en el sindicato anarquista, que manejó los teatros de Madrid llenos todos los días de la guerra. Curiosamente, el éxito de la Guerra Civil en Madrid era Madre Alegría, que era la historia de una monja, magistralmente interpretada por Gaspar Campos, que hacía un jardinero anarquista. A los 3 días de entrar los nacionales en Madrid, Gaspar Campos volvió a reponer Madre Alegría, solo había cambiado las morcillas. El famoso chiste de esta mujer se ha casado con Dios porque no hay un Dios que se case con ella, era una morcilla de Gaspar Campos en Madre Alegría. Pero bueno, cuando Carlos Llopis y Fernando Collado fueron a entregarse al Sindicato Nacional del Espectáculo, que ya estaba donde estuvo luego tantos años, en la calle Castelló, el que le recibió fue Erasmo Pascual, tercer miembro de la Junta Directiva de la CNT en Madrid. O sea que Erasmo era un quinta columnista. Luego, como sacó a todos de la cárcel, porque luego Fernando Collado, que entró en la cárcel a los principios del 40, ya era representante de los Cuatro Ases, que era la gran compañía de la España. Pero era anarquista y miembro de la Quinta Columna, o se había camuflado como anarquista. Ese había sido Erasmo Pascual, que no le sacó ningún provecho, ¿eh? Acabaron dándole un piso al sindicato muy horroroso y un sotabanco. O sea, pero Fernando Collado y Carlos Llopis, que luego fue un autor de éxito, pues sí habían sido anarquistas, pero tampoco eran unos anarquistas de la FAI, eran anarquistas de la CNT, que también hay una diferencia, ¿me entiendes? No habían pensado nunca a reventar nada a bombazos. Eran una buena gente que creía en el anarquismo como un ideal en el que podemos seguir creyendo todos, ojalá. Para ellos y para muchos, el anarquismo sigue siendo la máxima posibilidad del orden. El orden magnífico sería el anarquismo, donde no hiciese falta ninguna fuerza de represión. El anarquismo perfecto, y termino con esto, se produce en las plazas de toros cuando un incivilizado tira almohadillas durante la lidia, que los espectadores de al lado le paran y se lo guardan a la policía. Es decir, cuando el orden está respetado por nosotros mismos.